Sí, es una referencia al fantasma antisocial. Sonic Forces es, según yo, uno de los juegos de Sonic que peor han envejecido y que más se ha infravalorado con los años. Así que, se imaginarán que fue complicado llenar todo un iceberg, pero al final lo logré y opino que terminó en un buen resultado. Aquí veremos datos sobre el juego, sus personajes, teorías, la historia, y otras curiosidades sobre el juego más ambicioso del Erizo. Este es el iceberg de Sonic Fuerzas. Sonic Forces y Sonic Mania están obviamente conectados, sabido ya desde los trailers. El Ruby fantasma que hace de las suyas en el juego se origina en la Angel Island de Sonic Mania, además de ser la razón de por qué el Sonic clásico termina viajando al mundo moderno. El tema de Infinite, pues no tiene mucho misterio, es la canción del personaje. Esta suena cuando Sonic salva a Silver de Infinite, y en sus batallas de jefe escuchamos una versión instrumental electrónica de esta. En retrospectiva es bastante destacable que le hicieran su propio tema, pues desde los Adventure que no había temas musicales respectivas de un personaje, y como podrán imaginar, esta es edgy como la puta madre. Super Sonic no está presente en el juego como tal, pues Sonic nunca se transforma canónicamente en este durante la historia. Sin embargo, gracias a un DLC, se puede activar el modo Super Sonic en los niveles. Aunque esto nos deja una duda, y es que si Super Sonic estaba pensado en el juego, entonces ¿por qué demonios no lo hicieron parte de la historia? Porque curiosamente, este es de los poquísimos juegos donde el jefe final no es derrotado por Super Sonic, cosa extraña ya que parecería ser la solución idónea para enfrentar a alguien de la talla de Infinite, pero lo que yo supondría, es que querían que el avatar participara sí o sí en la batalla final, pero no eran capaces de alterarlo para que se volviera Super, debido a la enorme cantidad de accesorios y estilos que tendrían que tener en cuenta según lo haya personalizado el jugador. El juego tiene una serie de 4 cómics precuela, o sea que cuentan cosas antes de los sucesos del juego, explicando cosas como la razón de que Silver volviera al pasado, cómo Eggman conoció a Infinite, entre otras cosas, aunque si les digo la verdad la mitad de esto solo es relleno. Es bastante lamentable que con tanta historia que tenían pensada para este juego, tuvieran que explicarla de una forma tan torpe. El rostro de Infinite no se nos muestra en todo el juego, sin embargo con la llegada de los cómics precuela pudimos ver el origen de este villano, donde por fin pudimos ver su rostro y sus ojos de DeviantArt. Sin embargo, usando un mod para mover la cámara del juego, podíamos ver su rostro sin la máscara, que sorprendentemente estaba modelado, aunque se ve que los ojitos aesthetic lo pensaron recién haciendo los cómics. Sonic Forces Speed Battle es un juego spin-off para celulares de carrera, donde simplemente te baits de duelo con los otros para ver quién es más rápido, cada personaje con sus propias habilidades. Este juego es más conocido por traer de vuelta personajes ya olvidados como Mephiles, u otros que nunca habían tocado los juegos, como Tangel, Whisper, o Surge. Para muchos lo que pasó con Infinite no quedó claro, o fue muy confuso, porque nunca se nos termina de explicar qué le pasó, solo se fue desvaneciendo y saliendo disparado en una luz. Gracias a los manuales y biografías de personaje, se nos revela qué ocurrió ahí, y es que Eggman hizo que el Ruby fantasma principal absorbiera a Infinite, viendo que había perdido. Gadget, como se le llama al avatar, e Infinite, son las grandes invenciones de Sonic Forces, y desde los trailers la gente ha sospechado que estuvieran relacionados de alguna forma. Tal vez ambos eran amigos, pero a Infinite le lavaron el cerebro, y ahora tendríamos que derrotarlo, o que al final tal vez el avatar redima a Infinite con sus palabras. Pero al final estos dos terminaron teniendo una conexión muy secundaria, solo enfrentándose 3 veces y solo reconociendo muy por encima que se habían visto en el pasado. En un evento para publicitar el juego, se reveló que Sonic estaría haciendo una colaboración con la cadena de restaurantes Hooters, que es básicamente un restaurante erótico americano. Creo que no hace falta que explique lo bizarro de la situación, siendo un local inapropiado para menores de edad. El local durante una temporada tuvo decoraciones referentes al juego, y varios shows temáticos con canciones de Sonic Forces. Los cómics de IDW son la serie de cómics actuales, que cuentan con su propia continuidad. De allí salieron personajes ahora reconocidos como Surge la Tenred, o Tangel la Lemur.
Lo raro es que los cómics parecen reconocer los sucesos de Sonic Forces, pero de forma muy pasiva, por decirlo así, pues aunque se hagan referencias, no se menciona nada de Infinite, el Ruby Fantasma, o cualquier otro suceso que haya tomado lugar, es como si tuviesen miedo de mencionarlo, pues siempre que pueden lo evaden. El Escuadrón Chacal, mencionados en el episodio DLC de Shadow y en los cómics precuela, son un grupo mercenario de chacales, que era liderado por un chacal llamado Zero, que sería el nombre de Infinite antes de poseer el Ruby Fantasma en el guión original. De este escuadrón se sabe poco, solo se deduce un poco su estilo de combate, y que todos fueron asesinados por Shadow fuera de cámara, haciendo que nunca lleguemos a conocerlos realmente. Afortunadamente para la reputación de estos personajes, un artista 3D les hizo a cada uno un render personalizado, dándole a cada uno un nombre, que serían, An, Du, Trua, y Quatre, siendo los números del 1 al 4 en francés, siendo estos nombres aprobados por el escritor de los cómics precuela, volviéndolos de cierta forma canónicos. Es una pena que estos personajes hayan quedado tan de lado, pues eran una parte importante de la historia, pero no supieron enfocarlos. Como tal no hay jefes descartados, pero se vuelve sospechoso si lo piensas detenidamente. Para este juego 4 de los más grandes villanos regresaron, y de todas las batallas de jefe solo peleamos contra 2, y las demás son pelear con Infinite una y otra vez, mientras que los otros 2 fueron derrotados de un solo golpe y sin dar pelea, siendo bastante inconsistente con el nivel de poder que se supone que tienen. Podría ser que, tenían planeado usar a todos los villanos como jefes pero fueron descartados. Sería posible teniendo en cuenta que Sega no es ajena a recortar contenido por falta de tiempo, además que explicaría las anteriormente mencionadas inconsistencias, pues aquí tendríamos que haber tenido una digna batalla contra los enemigos. Pero bueno, si a ustedes les quedaron ganas de ver estas batallas, hay un mod muy genial que aumenta la dificultad en las batallas de jefe, incluso modificando ciertos elementos, y lo que es mejor, nos da un enfrentamiento apropiado contra villanos como Chaos o Shadow. Teniendo en cuenta todo lo que el juego decepcionó, aún con su increíble potencial e ideas, era lógico que muchas reescrituras por parte de fans aparecieran, para aprovechar mejor los conceptos desperdiciados del juego. La más conocida hasta ahora es la hecha por el usuario Chari5 en su canal, aunque no me malinterpreten, hay muchísimas más. Sonic Forces Overlock es Fangame secuela de Sonic Forces. En este, luego de la derrota de Infinite, Metal Sonic va con él y unen fuerzas, usando el poder del Ruby Fantasma para convertirse en Neo Metal Sonic, regresando ambos por venganza para acabar lo que empezaron. No lo he jugado o visto algún gameplay, pero debo decir que está bastante bien hecho por cómo se ve, aunque puede que lo que más reconozcas de él, sea esto. Sonic Forces Reimagining es un mod de Sonic Forces, aquel que mencioné antes que añade nuevos jefes. Este mod se encarga de usar assets, modelos y diálogos del juego para agregar nuevo contenido, y mejorar el que ya tiene, siendo la principal característica como dije, el aumento de dificultad, y las batallas contra Shadow o Chaos, que fueron muy decepcionantes en el juego original. Como en todo proyecto, hay ideas beta, pero especialmente podríamos hablar de los diseños. El más conocido son estas hojas de diseños beta de Infinite, bastante interesantes, este que parece ser un toro, estos dos que se acercan más a la versión final, y estos dos, que parecen haberlo representado como una especie de fantasma o entidad menos definida, me pregunto cómo hubiera sido. En este juego, sobre todo con Infinite, los niveles de poder son una confusión incluso con los más fans. Al principio Sonic no podía hacer nada contra Infinite, pero luego y sin hacer nada, le damos una paliza, aunque supuestamente no lo vencemos, luego al final tenemos otra pelea donde sí que lo vencemos, también antes nos decían que las copias de Infinite eran igual de poderosas que los originales, pero luego Shadow y Chaos caen de un solo golpe, cosa completamente carente de sentido, porque si eran tan débiles deberían ya haber derrotado una buena cantidad de ellos sin ayuda. Cualquier intento de entender el porqué de todo esto solo resultará en un dolor de cabeza.
Ante la salida del tráiler de Sonic Frontiers, a los fans rápidamente les llamó la atención ver ciertos detalles como las partículas azules que salían, similares al aura de Infinite. Esto dio lugar a una teoría muy descabellada, cual si fuera el plot twist de una película de terror. ¿Qué tal si en realidad los eventos de Sonic Frontiers son una ilusión de Infinite? Tal vez nunca lo derrotaron y todo esto es una ilusión hecha para hacerles creer a todos que ganaron y así se subleven ante el Imperio Eggman. Obviamente, la teoría es falsa, no solo por ya saber de qué trata realmente Sonic Frontiers, sino que era muy descabellada y rebuscada, aunque debo admitir que, como plot twist para Infinite, con ciertos arreglos pudo ser interesante. Mephiles es un personaje que por muchos años los fans han teorizado que sigue vivo, reencarnando en diferentes seres u objetos mágicos y poderosos en juegos siguientes, desde Dark Gaia hasta el Time Eater, y claramente uno de los candidatos tenía que ser el Ruby Fantasma, el que los fans creen que Mephiles puede haber creado o que hay parte de su esencia dentro de él. Igual que la entrada anterior, la teoría es falsa. Los fans tienen una pequeña obsesión con negarse a entender ciertos aspectos de la historia, y el destino de Mephiles es la prueba máxima, pues ni siquiera está muerto. Hicieron que nunca haya existido. Para empezar, es imposible verlo de nuevo en la línea temporal, y ya de por sí su regreso en Shadow Generations fue ya un poco agarrado de los pelos, y aún así fue la mejor explicación que se le pudo dar para verlo otra vez. Se entiende por PTSD como las siglas en inglés para el trastorno de estrés postraumático, que para resumirlo bien, sería un estado de angustia y estrés ocasionados por un evento traumante y los recuerdos de este. Se teoriza que Infinite podría tener estrés postraumático, debido a su reacción anormal y exaltada ante ser derrotado por Shadow, y su visión extremista del poder cuando obtiene el Ruby Fantasma, un comportamiento que puede presentarse en gente que padece de este trastorno. También explicaría su constante reclamo de que no es débil, lo que podría ser una reacción de pánico o exaltación ante recuerdos traumáticos del pasado. La teoría se sostiene bien, sin embargo flaquea en varios puntos, pues de padecer Infinite este trastorno, debería presentar algún tipo de miedo o nerviosismo al entrar en situaciones que le recuerden a su trauma, como cuando habla con Shadow o pelea con Silver en Mystic Jungle, pero no solo no intenta evitar estas situaciones, sino que se le ve bastante calmado y confiado, cosa que no debería pasar si asumimos que su trauma es con Shadow derrotándolo y matando a todo su equipo, aunque podría explicarse si asumiéramos que ese no es el trauma. Sonic Forces 2 La venganza de Infinite Electric Boogaloo Plus Ultra 64, es un juego fanmade hecho como secuela de Sonic Forces, aunque este no es tan conocido. En este juego Infinite sobrevive a la batalla final con Sonic, y después de que el imperio de Eggman haya caído, este piensa usar su poder para revivir a su escuadrón, y crear un ejército de chacales para dominar el mundo. Este juego contaría supuestamente con nuevos personajes jugables, como Blaze la gata, Cream la coneja, Spider Sonic, Dante de The Devil May Cry. Se nota bastante que este juego no es real, y simplemente es una parodia, aunque la premisa no deja de ser interesante. Tails es Infinite, ya he hablado de esta teoría en un video pasado, y de paso que les digo que vayan a verlo, les digo también que esta teoría no tiene pies ni cabeza. Fue una teoría que surgió en la época de los trailers, hablando sobre un Tails de una realidad alterna secuestrado por Eggman o qué sé yo, además de que no se parecen ni un pelo, y eso que la gente que creía esto sostenía que Infinite era un zorro, cosa que aunque le doy algo de lógica, no tiene sentido que sea Tails, y personalmente no tengo ni idea de cómo alguien pudo llegar a esta conclusión por sí mismo. Como dije anteriormente, Spiratel es un juego spin-off de Sonic Forces, donde con distintos personajes, puedes tener carreras. Todos simplemente asumieron que este juego se desarrolla fuera de la continuidad principal. Sin embargo, según una teoría de los fans, este juego podría tomar cabida dentro de los acontecimientos de Sonic Forces. En la batalla de jefe con Infinite, al ganar este nos dice que nuestra fuerza ha aumentado, basado en nuestros datos anteriores, pero, ¿qué datos? Infinite solo tuvo una batalla con nosotros antes y ahí nos derrotó muy rápidamente como para sacar información.
También sabemos que Sonic ha estado siendo torturado durante meses entre la primera y segunda batalla contra Infinite, pero nunca llegamos a ver eso, ni siquiera vemos que esté herido. Esto puede parecer una inconsistencia, pero podría tener explicación. Sonic Forces Speed Battle podría ser una ilusión provocada por Infinite en la mente de Sonic, haciendo que durante esos meses tuviera que enfrentarse a cientos de carreras de velocidad contra los enemigos más poderosos que ha enfrentado, agotándolo mentalmente y al mismo tiempo recolectando datos de su desempeño. Esta teoría me convence bastante, aunque la existencia de personajes como Mephiles en el juego, que no debería existir en la línea principal, o Surge, que cronológicamente aún no debería haber sido creada, hace que la teoría pierda validez. Cuando la Resistencia está hablando sobre Sonic y Tails, mencionan algo muy interesante. Sonic is gone, Amy, and Tails has just lost it. Y no es un error de traducción, la expresión Lost It se usa más comúnmente para referirse a alguien que ha perdido la razón o no está en todas sus facultades, pero cuando vemos a Tails lo vemos perfectamente bien. ¿A qué se refería Silver entonces? Cuando Chaos ataca, Tails, bastante fuera de personaje, se esconde de miedo y grita por la ayuda de Sonic, solo para que el Sonic clásico aparezca de la nada y derrota a Chaos fácilmente, y cuando Tails ve al Sonic clásico, este parece inventarse una explicación de la nada de por qué fue que apareció, como si intentara convencerse de que en verdad está ahí. La siguiente batalla del Sonic clásico es con Eggman, este salta a atacarlo, y Eggman aclama que no tiene tiempo para él y se va, pero, ¿por qué estaría tan indiferente ante su peor enemigo? Aunque no sean el mismo, se supone que tienen las mismas habilidades, y Eggman lo sabe. Esta teoría dice que en realidad, el Sonic clásico es una alucinación de Tails, quien después de ver a Sonic supuestamente morir, ha perdido la cabeza. Al pelear con Chaos se convenció de que Sonic vino a rescatarlo, cuando en realidad, él mismo fue el que venció a Chaos Zero, fue él mismo el que saltó a confrontar a Eggman, por eso lo minimiza, porque para Eggman Tails no es ninguna amenaza, y todo esto combinado con que el Sonic clásico no habla, hace a esta suposición algo bastante inquietante. Una de las teorías más tempranas acerca de la identidad de Infinite, era que es un ser de nuestro mundo. Su aura con píxeles, lo que están hechos los videojuegos, podría indicar que tiene un control sobre la realidad a un nivel más metafísico. En su tema musical, una parte habla sobre abrir los ojos ante las mentiras de la realidad, posiblemente referenciando su conocimiento de que el mundo de Sonic es solo un juego. Esto ha llevado a muchos a conspirar, pensando que Infinite podría ser un ser en el mundo de Sonic que ha ganado autoconciencia, o que sea directamente un ser de nuestra propia realidad.